Bueno, seguimos con Marcial Morales Sánchez Tembleque, profesor, investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha, uno de los máximos especialistas que tenemos en esta zona en torno a la Orden de San Juan. Él viene de Madridejos y bueno, nos va a hacer unas aportaciones a las investigaciones cervantinas en torno a Miguel de Cervantes, el Quijote y, como no, la Orden de San Juan y La Mancha. Muchas gracias, Paco, por la presentación. Es un gusto estar aquí con todos ustedes otra vez y decirles que, bueno, esta es la versión resumida de una conferencia mucho más extensa que se hizo por primera vez en Madrid, el Día Internacional del Libro, en el marco de la Noche de los Libros, y que es también una pieza de mi tesis doctoral. Aquí venimos con el título Nuevas aportaciones a las investigaciones cervantinas, Miguel de Cervantes, el Quijote, la Orden de San Juan y La Mancha. Pues 2 puntos vamos a desarrollar en esta conferencia. Una hipótesis en torno a la tradición oral existente en Argamasilla de Alba, y una tesis, una afirmación de que en torno al espacio geográfico del Quijote. Bien, como todos ustedes conocen, la tradición oral de Argamasilla de Alba nos habla del encarcelamiento del escritor en esta cueva de una casa particular de la población de Argamasilla, y también nos dice que allí concibió y comenzó a escribir la obra del Quijote. Se añade la posibilidad de que Miguel de Cervantes estuviese allí encarcelado debido, muy probablemente, a la cuestión de recaudación de contribuciones señoriales o contribuciones relacionadas con la Real Hacienda, con el reino, alcabalas, cientos, millones, etcétera. Esta tradición oral he observado que en los últimos años ha sido un tanto relegada de los círculos oficiales, institucionales, académicos, universidades, centros de investigación. Y bueno, la verdad es que ha habido un punto de inflexión en estos últimos años, en esta marginación de esta tradición oral de Argamasilla de Alba. Hace poco más de año y medio, la Real Academia celebra un pleno extraordinario en la población de Argamasilla de Alba. Es un reconocimiento al más alto nivel de esta tradición oral, una tradición oral que no tiene un respaldo documental, no hay documento escrito, y por ello, simplemente por ello, personajes tan destacados en el mundo de la investigación como Manuel Fernández Álvarez, como Jean Canavallo, pues toda esta cuestión de las tradiciones manchegas, lo máximo que merece es una nota a pie de página, o simplemente se olvida, porque el historiador debe hacer historia con respaldo documental, con documentos escritos. ¿Quién nos puede decir la historia acerca de esta tradición oral, que ya digo que tuvo un reconocimiento por parte de la Real Academia? Quiero aquí rescatar un fragmento del discurso del señor que está justamente presidiendo este acto, Darío Villanueva, el director de la Real Academia, que decía, hace poco más de año y medio, que en ningún lugar como en Argamasilla de Alba se puede percibir con mayor viveza la pervivencia en el imaginario colectivo del pueblo de esta figura universal que es Don Quijote de la Mancha, y remarcó y enfatizó que la figura del ingenioso hidalgo es de una popularidad extrema en muchos lugares del mundo y que Argamasilla de Alba, con elementos tomados directamente del texto y con otros elementos que proceden de una tradición oral, en esa frontera tan cervantina entre la realidad y la ficción, entre la fábula y el acontecimiento histórico documentado, es el gran referente al que venimos a rendir aquí homenaje. ¿Qué nos puede decir la historia acerca de esta tradición oral de Argamasilla de Alba? Que el escritor estuviese encarcelado en Argamasilla por cuestiones relacionadas con la recaudación de contribuciones señoriales está totalmente descartada, porque las contadurías, las tesorerías, la vicaría, la gobernación estaba aquí en Alcázar de San Juan.
de haber sido así, hubiese sido trasladado al Alcázar de San Juan. Que Miguel de Cervantes estuviese preso por cuestiones relacionadas con recaudación de contribuciones reales de la Real Hacienda, alcabalas, cientos millones, pues es probable. Es probable porque la gestión de estas rentas en Castilla generalmente se hacían en el marco local a través de los concejos, de los ayuntamientos, que eran quienes nombraban en el nivel local a los recaudadores, y estos recaudadores tenían que responder en primera instancia ante los alcaldes, regidores, que eran quienes efectuaban los nombramientos. Es conocida la faceta de recaudador de contribuciones de Miguel de Cervantes, está documentada en Andalucía en las últimas décadas del siglo XVI. No nos consta que Miguel de Cervantes estuviese recaudando impuestos por La Mancha hacia 1600, que es cuando se supone el encarcelamiento del escritor en Argamasilla de Alba. Por cierto, que hay un gran vacío documental entre los años 1601 y 1604 en las grandes biografías de Miguel de Cervantes, pero, bueno, aun suponiendo que se ha perdido esa documentación de que Miguel de Cervantes estuvo por aquí, por La Mancha, recaudando en esas fechas impuestos, nosotros también descartamos esta posibilidad, porque la tradición oral de Argamasilla insiste en que Miguel de Cervantes comenzó a escribir, concibió el Quijote en la cárcel de Argamasilla de Alba, y por eso se traslada precisamente la Real Academia a celebrar el pleno extraordinario en el año 2015 en esta población. Entonces, nosotros lo que vamos a ofrecer aquí es una hipótesis que intente interpretar desde el punto de vista histórico esa tradición oral de Argamasilla de Alba. Y el primer pasaje que quiero recuperar del Quijote es el encuentro de Don Quijote con los cabreros, que se recrea en esta escena que tenemos aquí en la diapositiva. Y en el centro no aparece un caldero, como aparece aquí en esta recreación. Nos dice Cervantes que lo que aparecía en el centro de la escena es un pedazo de queso que parecía estar hecho como de argamasa y un puñado de bellotas que depositan sobre unas zaleas, sobre unos cueros curtidos de cabra, de oveja. Y en este contexto se produce uno de los pasajes más impactantes de la primera parte del Quijote, que es el discurso virgiliano de la Edad de Oro, que gira en torno a esos conceptos tan grandes de la justicia, de la libertad, de la abundancia y de la felicidad. Imagínense qué cuatro conceptos para alguien que posiblemente esté en una cárcel escribiendo esto: justicia, libertad, abundancia y felicidad. Vámonos al centro de la escena. Para nosotros, lo que nos presenta Miguel de Cervantes en el centro de esta escena tan importante en la primera parte del Quijote es un bodegón literario, nada extraño en la literatura del barroco español, encontrar bodegones literarios, igual que cuando vamos al Prado y en esa sección de cuadros del barroco nos encontramos toda la serie de bodegones, esa naturaleza muerta, esos animales de caza, esas flores, esas verduras, esas vajillas. Pues bien, igual que los pintores recreaban bodegones, los escritores también recreaban con la pluma, a modo de como si fuese un pincel, bodegones. Y cuando un artista, un pintor, un escritor nos está mostrando un bodegón, nos está invitando a que descifremos a través de la lectura de los distintos símbolos de cada uno de los objetos que aparecen en ese bodegón, nos están invitando a que veamos el mensaje que encierra ese bodegón. De acuerdo que existen expertos en el Quijote que dicen, oiga, no hagan una lectura simbólica, no busquen mensajes en determinados pasajes del Quijote,
Pero a renglón seguido, esas autoridades académicas reconocen que esto es una obra del barroco. Y el barroco en el arte, todos sabemos que es un mundo rico en símbolos y en mensajes que encierran todos esos símbolos. Vamos a ir a ese bodegón que nos está mostrando Miguel de Cervantes. Vamos a intentar descifrar qué mensaje, qué símbolos pueden cerrar ese bodegón literario. El pedazo de queso que decía Cervantes estaba hecho como de argamasa. En 1575, cuando el rey Felipe II lleva a cabo el cuestionario de las relaciones topográficas, se interesa por el origen de los topónimos de las poblaciones, y Argamasilla de Alba responde al cuestionario, pero no dice nada sobre el origen del topónimo. Otra población de la provincia de Ciudad Real, Argamasilla de Calatrava, también responde al cuestionario, pero sí dice cuál es el origen del topónimo de aquella población. Y responden diciéndole al rey que está en la palabra argamasa, argamasas. No es difícil establecer una relación entre el origen del topónimo de Argamasilla de Alba y la de Calatrava. Pero lo que es más importante, no es difícil establecer un juego de palabras entre la palabra argamasa y argamasilla. El juego de palabras es un recurso literario muy importante en la pluma de los grandes escritores del barroco, Góngora, Quevedo, Lope y también Cervantes. Y las bellotas se han hablado por boca de Don Quijote en el discurso de la Edad de Oro. Las bellotas aparecen en un contexto claramente ganadero, pastoril. Conocemos que al sur de la población de Argamasilla de Alba se abren los montes de Peñarroya. Los montes de Peñarroya son históricamente un espacio de aprovechamiento ganadero. Aprovechamiento ganadero, sabemos por la documentación de la Orden que hacia 1600 tenía un bosque frondoso con bellota, donde no solamente se aprovechaba de esos montes el señor, el gran prior, en los espacios adhesados, tampoco era uso exclusivo de los vecinos de Argamasilla de Alba. También los vecinos de las poblaciones colindantes a Argamasilla de Alba, entre ellas Alcázar de San Juan, tenían un derecho histórico de aprovechamientos comunales en el área de Argamasilla y Peñarroya. Y sabemos también que de los 3.000 kilómetros cuadrados de toda la provincia que constituía el campo de San Juan, hacia 1600 el punto más conflictivo era Peñarroya, los montes de Peñarroya. Ocurre que las alcaidías de la Orden de San Juan no tenían escribanías y no queda registro documental de los procesos que llevaban a cabo los alcaides de la Orden en los castillos de la Orden de San Juan en aquella época. Pero sí tenemos recursos derivados al gobernador de Alcázar de San Juan y recursos derivados a la Chancillería de Granada, que ha dejado una fuerte huella de lo que estaba pasando en Peñarroya hacia el año 1600. Y ahí también se vieron involucrados vecinos, pastores y propietarios de ganado de Alcázar de San Juan. En la hipótesis, remarco lo de la palabra hipótesis que nosotros estamos barajando, consideramos la posibilidad de que un vecino de Alcázar de San Juan, llamado Miguel de Cervantes Saavedra, se viese involucrado en este conflicto de Peñarroya hacia el año 1600. Sabemos por las ordenanzas de los montes de Peñarroya que cualquier propietario de ganado, cualquier pastor de ganado, forasteros, eran conducidos ante el alcaide de la Orden de San Juan en la fortaleza de Peñarroya. Allí, previa denuncia de los guardas señoriales de la Orden
y de los guardas del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba era juzgado y eran sentenciados en esta fortaleza. Luis ya nos ha comentado el tema de la partida de bautismo de Alcázar de San Juan. Sea verdadera, sea falsa, sea una reescritura a partir del original, lo que es totalmente verídico, y alguien, aquí no está en esta sala, Ángel, que tiene su página web sobre el Cervantes, el Alcázar cervantino, ha demostrado que existe una parentela, que existe una genealogía de estos personajes que aparecen aquí en este documento, y por lo tanto yo afirmo que existe un Miguel de Cervantes Saavedra de Alcázar y un Miguel de Cervantes de Alcalá de Henares. Y claro, en la hipótesis que nosotros estamos aquí planteando sobre Peñarroya, el Cervantes de Alcalá de Henares a nosotros se nos hace muy lejano y muy ajeno a todo este tema. Pero ¿y un Miguel de Cervantes Saavedra de Alcázar de San Juan? Está documentado que en aquella época se vieron involucrados pastores y vecinos de Alcázar en los recursos que nos han llegado al gobernador y a la Chancillería de Granada. Pero muchos procesos los desconocemos porque, insisto, las alcaidías de la Orden de San Juan no contaban con escribanías. Entonces se trataba de un juicio verbal, de un juicio rápido, con una sentencia. Y claro, quien no podía pagar la multa correspondiente iba a la cárcel. Y me preguntarán, bueno, si el castillo de Peñarroya no era un lugar abandonado, está documentado en la documentación de la Orden que incluso se estaban edificando, se estaba haciendo obra en esta fortaleza de la Orden. ¿Por qué Miguel de Cervantes, en el supuesto que estamos barajando, si fue sentenciado en Peñarroya, no pudo pagar una multa que no excedía de los 3.000 maravedíes? Esto es otra cuestión importante. El hecho de que el alcaide de Peñarroya de la Orden de San Juan no pudiese juzgar delitos superiores a los 3.000 maravedíes y de que alguien no pudiese pagar esa multa, nos está hablando de alguien que tenía escasos recursos económicos. No voy a utilizar la palabra pobre, pero alguien que no era ni un mediano ni un gran propietario de ganado, alguien que tenía escasos recursos económicos, escaso número de cabezas de ganado, si me permiten. Entonces, si Miguel de Cervantes es juzgado, sentenciado y no puede pagar la multa, ¿por qué no va a los calabozos que tenía la Orden en Peñarroya? Porque Miguel de Cervantes Saavedra, el Miguel de Cervantes en el que estamos pensando de Alcázar de San Juan, a pesar de ser alguien humilde, económicamente hablando, era noble, era hidalgo. Esto está comprobado documentalmente que las familias, los apellidos Cervantes y los Saavedras de Alcázar de San Juan eran nobles hidalgos. Y ustedes conocerán el peculiar sistema penitenciario que había en la España de los Austrias en aquella época. El noble hidalgo, aun siendo pobre, tenía derecho a tener prisión aparte. Esto posiblemente podría explicar el hecho del encarcelamiento de Miguel de Cervantes en la cueva de una casa particular de Argamasilla de Alba. Fuese trasladado desde el castillo de Peñarroya hasta más abajo, 11 kilómetros más abajo, hasta la población de Argamasilla de Alba. Pero sobre esta fortaleza hay otras curiosidades. Estoy recordando un documento que ya dio a conocer Pilar Serrano, la existencia de un tesoro encantado en el castillo de Peñarroya. Ese documento lo he tenido entre las manos, la verdad es que me asombra leerlo, ese documento. Es el propio rey de España, Felipe III, el que se interesa por la existencia de un tesoro encantado en la fortaleza, en el castillo de Peñarroya. Me asombra todavía más la fecha, 1604. Estamos a punto, en vísperas, de publicarse El Quijote.
Y Caro Baroja, el famoso antropólogo, nos indica que no tenemos por qué reírnos de estas cosas, tampoco buscar una explicación racional, y que para aquella gente era una cosa natural, era natural convivir con espacios mágicos, con espacios encantados, creer en encantadores y en encantamientos. Y Caro Baroja continúa diciendo que el que busque la explicación racional del tesoro encantado, explicándolo como un tesoro entre piedras, entre cantos, está totalmente equivocado. Recuerde la importancia del Quijote con el tema de los castillos, las ventas, los encantadores y los encantamientos. Una nota más sobre el castillo de Peñarroya. Ya alguien ha notado, alguien estudioso del área del Guadiana Alto, que ese pasaje de la aventura de los batanes coincide con la descripción del paisaje en la época de Cervantes, que está justamente al lado de Peñarroya. El número de batanes que tenía allí el gran prior, los saltos de agua, el bosque frondoso, siempre en la comarca de La Mancha. Una cuestión más sobre el castillo de Peñarroya. Fíjense, al comparar, intenté buscar una foto para mostrar una venta de época de Cervantes. La verdad es que quedan muy pocas ventas cervantinas de aquella época. Es la venta de Daimiel. Es un edificio que lo que nos muestra es una torre con un edificio añadido de 2 plantas y una cerca muy desarrollada, a mi izquierda. A mi derecha tienen una fotografía del castillo de Peñarroya tomado desde la carretera de Ruidera. Una torre con un edificio de 2 plantas, sería la actual ermita, y una cerca muy desarrollada. La silueta que ofrecen estas 2 construcciones son bastante similares. Y otra vez vuelvo a insistir en esa confusión que ofrece Don Quijote entre la venta y entre el castillo, asociado en concreto a la fortaleza de Peñarroya. Y llegados a este punto, nos preguntamos, ya ha ofrecido la respuesta a Pilar, las veces que Miguel de Cervantes menciona explícitamente, hace una mención a la Orden de San Juan de Jerusalén en el Quijote. Ella indicaba 3 veces. Yo aquí indico una de las veces, destaco una de las veces que Miguel de Cervantes hace una mención explícita a la Orden de San Juan de Jerusalén en la segunda parte del Quijote. Cuando habla del señorío de la Orden de San Juan de Jerusalén, precisamente sobre el área de Peñarroya Ruidera, refiriéndose al señorío sobre las lagunas de Ruidera. Miguel de Cervantes conocía muy bien este espacio. Y cuando se refiere al señorío sobre el área de Peñarroya Ruidera, explícitamente lo hace Miguel de Cervantes en el pasaje, en la segunda parte del Quijote, habla de que unas 2 de ellas pertenecían a la Orden de San Juan y el resto pertenecían a la Orden de Santiago. El administrador era el rey de España. Y cuando se refiere al rey de España, no le aplica ningún calificativo. Pero cuando se refiere a la Orden de San Juan de Jerusalén, le aplica un calificativo y la llama Santísima. El superlativo, generalmente, el superlativo aplicado a un personaje, a una institución, en la pluma de los grandes escritores del barroco español, lleva una carga de profundidad, de burla, de ironía muy importante. Nosotros pensamos que este superlativo aplicado a la Orden de San Juan va con una carga de burla directa hacia la Orden. Si se fijan en estas recreaciones que se hacen a mi izquierda, cuando Don Quijote es armado caballero, se hace en el patio de una venta. Quien le arma caballero es un ventero. Y bueno,
el ambiente de burla, de ironía, cuando se arma caballero, es totalmente notorio y manifiesto. A mi derecha hay una recreación de nombramientos, de investiduras de 2 novicios como caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén en la Catedral de San Juan en La Valeta, en Malta, donde el ambiente contrasta sobremanera. No es el ventero el que está haciendo la investidura, es el gran maestre de la orden, que era a quien le correspondía, acompañado de los capellanes y 2 caballeros de la Orden de San Juan en actitud solemne. Quien acompañaba a Don Quijote en el nombramiento como caballero en la venta eran 2 mozas del partido y el mozo de la venta. Llegados aquí a este punto, nosotros consideramos la posibilidad de que lo que le impulsó a Cervantes en la cárcel de Argamasía de Alba a escribir esta obra, pues bien pudo ser un posible choque con la Orden de San Juan, y más concretamente con el alcaide de la Orden en Peñarroya. Recuerden que la Orden de San Juan de Jerusalén no solamente era el señor de este territorio. La Orden de San Juan de Jerusalén también era el máximo exponente de la caballería cristiana en todo el continente europeo, por el tema de la defensa de Malta, etcétera, etcétera. Pero aquí da la coincidencia de que es el señor de este territorio. Y yo lo que observo es que existe una burla bastante directa hacia la cuestión de la caballería en esta obra. Por supuesto que El Quijote es una obra magna, una obra con una riqueza temática muy amplia y llena de matices. Simplemente estoy lanzando esta idea de lo que le pudo impulsar en primera instancia al escritor, lo que le pudo motivar a escribir la obra del Quijote. Pero la relación entre la Orden de San Juan, el campo de San Juan y Miguel de Cervantes no termina aquí. Y esto es una cuestión muy importante que incluso a los grandes biógrafos les suele pasar por alto. Cuando Miguel de Cervantes triunfa, o a partir del éxito del Quijote, en el año 1605, aparece en el centro de la vida del escritor y de su familia un personaje capital. Además, tuve la oportunidad hace un año en la Facultad de Letras de Ciudad Real de preguntar personalmente a Jean Canavallo. Jean Canavallo es, a nivel mundial, el que está considerado como el principal biógrafo de Miguel de Cervantes. Le hice la pregunta: ¿Urbina es un personaje, una persona central en la vida de Miguel de Cervantes? Y él me respondió que sí. Y yo le pregunté, ¿sabes cuál era el cargo que tenía Urbina en la península, en la corte española? Y me dijo, ser el secretario de los duques de Saboya para los asuntos españoles aquí en España. Yo le dije que si no sabía, que era el secretario del gran prior de la Orden de San Juan de Jerusalén en aquella época. Y él me dijo que no tenía ni idea del tema de la Orden de San Juan, del campo de San Juan, que no sabía nada, que habría que investigar todo este tema. Pues bien, Juan de Urbina, a partir de 1605, cuando se produce la aparición del Quijote, se convierte realmente en el mecenas de Miguel de Cervantes. Cuando a Cervantes le hace falta dinero, siempre va a aparecer el bolsillo de Juan de Urbina, el secretario del señor de Argamasía de Alba, el secretario del señor de todo el campo de San Juan. Y ahora, muy brevemente, nuestra tesis, nuestra afirmación acerca de que el espacio geográfico que aparece en la obra del Quijote es un espacio real, no es de ficción. Aquí hemos elaborado un mapa que tiene como base documental fundamental las respuestas de las relaciones topográficas de Felipe II. Las poblaciones que aparecen ahí marcadas se encontraban en lo que se consideraba como comarca natural. No estoy hablando de ningún espacio administrativo, estoy hablando de la comarca natural de La Mancha,
hacia 1600. Con un trazo azul viene ahí marcado el campo de San Juan y una mancha naranja correspondiente a las lagunas de Ruidera. Las lagunas de Ruidera, documentalmente a través de las relaciones topográficas, se constata que está en uno de los límites, no está en el centro geográfico de la comarca natural de la Mancha. Entendemos que cuando Miguel de Cervantes utiliza la expresión de corazón de la Mancha para referirse dónde estaba la cueva de Montesinos, estaba utilizando otra acepción, otro significado que también se encuentra en nuestra lengua, la acepción de interior, lo que está adentro, lo que está bajo la tierra, refiriéndose a la cueva de Montesinos. Esto que están viendo aquí, porque era una comarca muy extensa, es el sector occidental y el sector central. La Mancha continuaba por el sector oriental, por tierras de Albacete, que prácticamente venían a coincidir con lo que es el territorio medieval del Marquesado de Villena. Sobre el campo de Montiel, pongo aquí un mapa que ya algún ponente lo ha expuesto, el mapa que aparece en las relaciones topográficas de Felipe II. El mapa de Montiel en aquella época es un espacio jurisdiccional, que es lo que viene aquí reflejado, el espacio jurisdiccional, y es también una comarca natural. Y efectivamente hay alguna población que dice encontrarse en la comarca de La Mancha y en el espacio jurisdiccional del campo de Montiel, como por ejemplo Membrilla. Y efectivamente en el espacio jurisdiccional del campo de Montiel, que tienen aquí reflejado, por alguno de sus límites se adentraba la comarca manchega, por ejemplo por Membrilla. Sobre las lagunas de Ruidera, que Miguel de Cervantes las emplaza en la comarca de La Mancha, tenía razón. Las lagunas de Ruidera pertenecían en la Edad Media, antes de los deslindes con la Orden de Santiago, pertenecían a la Orden de San Juan de Jerusalén. El embrión del topónimo de la comarca manchega tiene lugar en el siglo XIII, en la Reconquista. Hemos hecho un estudio toponímico que aparece en nuestra tesis doctoral sobre la cuestión del origen del topónimo La Mancha. Pues bien, las lagunas de Ruidera, en su integridad, pertenecían a la Orden de San Juan de Jerusalén antes del deslinde con la Orden militar de Santiago y se incluían en el territorio de La Mancha de Monte Aragón. El otro embrión de la comarca manchega, desde el punto de vista del topónimo medieval, me estoy refiriendo, como bien saben ustedes, era el vecino territorio de Vejezate, articulado en torno a la población ciudad-realeña de Socuellamos, perteneciente a la Orden de Santiago. En este mapa de elaboración propia hemos trazado las dos primeras salidas del Quijote. Y esto apareció por casualidad estudiando nuestra tesis doctoral, que no tenía como objeto ni Cervantes, ni La Mancha, ni las rutas del Quijote. Lo que estábamos estudiando era un señorío, el régimen señorial de la Orden de San Juan de Jerusalén, pero entre la documentación que se iban manejando iban apareciendo una serie de piezas que yo enseguida relacioné con el tema de Cervantes y con el tema del Quijote. Para llegar a la conclusión de que el lugar de La Mancha era Argamasilla de Alba, entonces conocida también como Lugar Nuevo, así aparece reflejada en muchos mapas de la época, Lugar Nuevo. Recuerden que Argamasilla era de reciente fundación. Dimos con dos elementos fundamentales: una venta, la venta de Santa Elena, que recogimos de otro autor que no ha empleado esta pieza, este elemento, para situar el lugar de La Mancha. Santa Elena estaba emplazada en el actual San Carlos del Valle. San Carlos del Valle no existía en época de Miguel de Cervantes. Lo único que existía ahí era una venta y una ermita, a una distancia cómoda de Argamasilla de Alba.
Y el otro elemento eran los molinos de viento que dimos a conocer en una anterior conferencia. Los únicos molinos de viento que existían en el campo de Montiel en época de Cervantes estaban junto a La Solana. La Solana es una población vecina a Argamasilla de Alba, pero Argamasilla de Alba pertenece a la comarca de La Mancha y La Solana pertenece al campo de Montiel. Y todo ello hace honor ¿Es esto? ¿Eh? No, yo no tengo. Sí, voy a terminar. Yo no tengo. Vaya. Sí. Los encantadores y los encantamientos siguen presentes, es verdad. Pues les estaba comentando que en la anterior conferencia ofrecí el dato de los molinos de viento. La única villa molinera con molinos de viento en todo el campo de Montiel en época de Cervantes es la villa de La Solana, que es una población vecina a Argamasilla de Alba, pero que está en distinta comarca a Argamasilla. Y digo que todo esto hace honor a la palabra de Miguel de Cervantes cuando habla de un lugar de La Mancha, cuando habla de que el hidalgo habla del horizonte manchego e inmediatamente comienza a caminar y a andar por el campo de Montiel. El detalle de los mercaderes que van a por seda a Cartagena, que los mercaderes toledanos, perfectamente se los pudo encontrar en ese camino real que aparece en las relaciones topográficas, que pasaba por Argamasilla de Alba, que iba en dirección al Levante, la zona de Valencia, Murcia, y que, algún amigo del campo de Montiel proporciona alguna pista sobre algún camino principal que podría enlazar Argamasilla de Alba con Villanueva de la Fuente. Saben que Villanueva de la Fuente estaba en la principal arteria que tenía el Imperio Romano en la península ibérica, la Vía Augusta, ni más ni menos, que enlazaba toda Andalucía con todo el levante español, por supuesto también la zona de Cartagena y de Murcia. Desde ahí perfectamente los mercaderes tendrían fácil acceso a todo este área. Y aquí no está reflejada la tercera salida del Quijote. La distancia que da Don Quijote para referirse a su partida del lugar de La Mancha hacia el Toboso ni mucho menos encaja con la posición de Argamasilla de Alba. Pero 2 páginas más adelante, en esta ocasión, no corrige a Don Quijote Sancho Panza, lo corrige el narrador, y la distancia que ofrece el narrador sí es factible entre Argamasilla de Alba y el Toboso. Por cierto, que al sur del Toboso se abre un camino que lleva la denominación de cómo se conocía Argamasilla de Alba en tiempos de Cervantes, la del Lugar Nuevo. Muchas gracias por la atención prestada.